Vamos a imaginar por un momento un mundo donde el mismísimo cielo impulsa directamente la aviación moderna. En el análisis de hoy nos metemos de lleno en la fascinante ciencia que hay detrás de la síntesis solar de combustibles. Y ojo, estas gigantescas matrices de espejos en medio del desierto que estamos viendo no son sacadas de una película de ciencia ficción, son instalaciones absolutamente reales y tangibles. Son la zona cero física de una auténtica revolución tecnológica. Vale, vamos al grano. ¿Sería realmente posible hacer volar un avión comercial utilizando única y exclusivamente aire, agua y la luz del sol? Bueno, suena a pura fantasía, pero resulta que representa una realidad tecnológica brutal, sustentada en química de vanguardia. Hablamos de una realidad palpable que sinceramente nos obliga a replantearnos de arriba abajo todo lo que creíamos saber sobre el consumo energético mundial. Así que nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. 1. El ciclo cerrado del carbono. 2. Veremos 5 métodos de producción. 3. Las ventajas para el transporte. Y 4. Los retos y la realidad económica. Empezamos con el punto 1, el ciclo cerrado del carbono, replanteando nuestras fuentes de combustible. El punto clave aquí para arrancar es tener clarísimo de qué estamos hablando. La síntesis solar de combustibles es un proceso súper avanzado que coge energía del sol, agua y dióxido de carbono y los transforma en combustibles sintéticos, como puede ser el queroseno o el metanol. Y de nuevo, no hablamos de hipótesis en una pizarra, sino de instalaciones industriales operativas que cambian el paradigma por completo. En lugar de perforar el suelo para sacar reservas fósiles, literalmente extraemos el carbono del aire que respiramos. El contraste entre cómo hacíamos las cosas antes y cómo podemos hacerlas ahora es abismal. A ver, históricamente nos hemos dedicado a extraer combustibles del subsuelo, lo que significa inyectar carbono nuevo a la atmósfera cada vez que los quemamos. El nuevo método hace exactamente lo contrario. Atrapa el CO2 del cielo. Es decir, creamos un ciclo cerrado perfecto. Al quemar estos combustibles sintéticos, simplemente devuelven el mismo CO2 que se tomó prestado del aire. Así es como se consigue la tan ansiada neutralidad de carbono. Pasamos a la sección 2, los 5 métodos de producción, o lo que es lo mismo, cómo funciona la ciencia en la práctica. A día de hoy, la comunidad científica e industrial tiene sobre la mesa 5 vías distintas, 100% reales, para convertir el aire y la luz en energía líquida. Son la termoquímica solar, la fotosíntesis artificial, el cultivo de algas, los procesos enzimáticos y la electrólisis solar. Cada una de estas vías tira de la química y la biología de formas bastante ingeniosas. El primer método es la termoquímica solar. Y aquí nos enfrentamos a unas condiciones físicas extremas. Ojo a la cifra, más de 1500 grados centígrados. Eso es literalmente más calor que el de la lava de un volcán. Para conseguir esto necesitamos enormes campos de espejo reales que concentran la energía del sol hasta lograr una intensidad tan bestial que es capaz de dividir físicamente las moléculas de agua y de dióxido de carbono. Claro, al fracturar esas moléculas bajo ese calor infernal, lo que obtenemos es el famoso gas de síntesis, que es básicamente una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. Pensemos en este gas primario como si fueran las piezas de un Lego. Mediante un proceso tecnológico súper probado llamado Fischer-Tropsch, ensamblamos estas piezas para crear hidrocarburos líquidos de verdad. Así, conseguimos algo tan valioso como el queroseno sintético, el auténtico oro líquido para la aviación moderna. El segundo método es la fotosíntesis artificial, que consiste literalmente en hackear y copiar a la naturaleza. En laboratorios muy reales y punteros se usan nanomateriales como el dióxido de titanio dopado, que actúan como si fueran hojas mecánicas gigantes. Aprovechan la luz del sol para obligar al carbono a unirse al hidrógeno, y así producen metano y otros hidrocarburos ligeros. Y lo mejor es que lo hacen de una manera súper elegante, sin necesitar las altísimas temperaturas del método anterior. El tercer enfoque llama mucho la atención por su increíble simplicidad biológica, el cultivo de microalgas a escala industrial. Ver esas inmensas piscinas verdes desde el aire es espectacular. Estos microorganismos son fábricas naturales ultraeficientes. Solo necesitan agua, el CO2 del aire y luz solar para generar aceites biológicos. Luego, esos aceites se refinan un poco y ¡listo! Se transforman en hidrocarburos preparados para usarse. El cuarto método nos sumerge de lleno en la biotecnología pura, usando procesos enzimáticos y catalíticos. Aquí el trabajo pesado lo hacen bacterias genéticamente modificadas, apoyadas por catalizadores metálicos en bioreactores tangibles y reales. A estas bacterias se les da de comer CO2 e hidrógeno, y ellas sintetizan productos prácticamente a la carta. Dependiendo de cómo estén programadas genéticamente, escupen hidrocarburos, alcoholes o ácidos grasos. Es una pasada. Y para cerrar esta lista tenemos la electrólisis solar, que es la madre de los famosos e-fuels de los que tanto se habla últimamente en el sector de la automoción. La idea es sencilla. La electricidad generada por el sol se usa para separar el agua y conseguir hidrógeno verde purísimo.
Después, en una planta química, ese hidrógeno se fusiona con dióxido de carbono atrapado del aire, dando lugar a los ansiados hidrocarburos sintéticos. Bueno, pasamos al punto 3, las ventajas para el transporte. Vamos a ver cómo todo esto impulsa el mundo real en el que vivimos. Aquí viene el dato que lo cambia todo. La ventaja más bestial y decisiva de estos combustibles solares es que son totalmente compatibles con la tecnología actual. Es decir, un avión comercial de los que vuelan hoy mismo no necesita ni una sola modificación en sus motores para funcionar con queroseno sintético. Es el gran sueño logístico, descarbonizar aviones, buques de carga gigantes y flotas de camiones aprovechando exactamente la misma infraestructura que ya nos ha costado miles de millones construir. Y cuidado, porque esto no es una utopía que veremos dentro de 50 años. El proyecto europeo Sun to Liquid es la prueba irrefutable de que esto funciona en el mundo real. Han conseguido producir con éxito combustible líquido de aviación de verdad usando únicamente agua, CO2 y energía solar concentrada. Por tanto, la ciencia ya no es una promesa a futuro, es una realidad plenamente operativa a día de hoy. Pero claro, toca poner los pies en la tierra. Sección 4. Retos y realidad. Hablemos de los obstáculos económicos. Porque, a pesar de que el potencial es asombroso, la síntesis solar se choca de frente contra barreras muy pragmáticas y muy severas. Los costes operativos de estas plantas pioneras están ahora mismo por las nubes. Y luego está el problema de la escalabilidad técnica. Producir los miles de millones de litros que nuestra sociedad devora cada día es un desafío monumental. Siendo muy sinceros, a día de hoy, extraer petróleo del subsuelo sigue siendo económicamente muchísimo más barato que crearlo literalmente a partir del aire y la luz. Todo esto nos deja ante una encrucijada apasionante. La ciencia ha demostrado, con instalaciones reales e infraestructura física, que sí podemos destilar aire y luz para crear potencia pura. Pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Conseguirá esta tecnología reducir sus inmensos costes a tiempo para desbancar a los combustibles fósiles de una vez por todas? Sin duda, es un horizonte tecnológico que va a marcar el rumbo y la supervivencia de las próximas décadas. Y hasta aquí el análisis de hoy.